Bueno, les agradecemos mucho por estar aquí en nuestro taller y como objetivo es conocer la emocionalidad de los demás, formas parte de la inteligencia interpersonal y es un componente fundamental en el desarrollo de la empatía. Como segundo objetivo es para identificar las emociones y los sentimientos de las demás personas como nuestros compañeros, nuestros padres, nuestros amigos, ya que es necesario descifrar y entender las señales no verbales que nos transmiten el el interlocutor a través de las manifestaciones expresivas, como los gestos y los motivos corporales y los movimientos corporales, como la conducta motora y las verbalizaciones. Estos son algunos de nuestros objetivos a la hora de ahorita que les vamos a impartir el taller. La justificación de nuestro trabajo y el fin en específico de por qué lo vamos a llevar a cabo es de que la educación emocional es un proceso integral que se va desarrollando de forma cognitiva. Esto le da relación a lo interpersonal y da exigiendo la atención hacia las emociones. Eso es fundamental para el desarrollo de cada uno de los individuos. Y como parte de los contenidos que se van a abordar en el taller, eh, el taller se va a dividir en tres fases y esa es la primera que se va a abordar el tema de qué es la educación emocional como tal y cómo se deben de controlar las emociones. Y antes de comenzar, vamos a ver ustedes qué piensan de la educación emocional. ¿Qué se les viene a la mente cuando yo les pregunto, ¿qué es la educación emocional para ustedes? Aquí les dejamos un código QR en el cual van a poder escanearlo o si no, también les pongo un link en el chat para que ustedes me puedan decir qué entienden por educación emocional. Lo primero que se les llegue a la mente. Vamos a dar para esta actividad unos 5 minutitos, ¿les parece? Y me van a poder ahí poner, la educación emocional yo considero que es esto o lo que ustedes se les venga a la mente. Janice, ¿me puedes ayudar a compartir Para los que no han utilizado esta plataforma o no saben cómo se maneja, en la parte inferior derecha hay un más. ¿Te le puedes dar clic en el más, por favor? Abajito. Ahí me van a poner el asunto, me van a poner su nombre, por favor. Y en donde dice escribir algo bonito, pues lo que ustedes consideren de qué es qué se les viene a la mente cuando hablamos de emociones, cuando hablamos de una educación emocional. Ahí nosotras, ahorita los vamos a ir leyendo y vamos a ir retomando algunos puntos que que se hayan puesto en este muro a lo largo de la exposición. Sí, todas pueden ingresar tanto al link. No, yo no he podido ingresar al link.
Es que me sacó. Ah, ok, pero sí lo pueden visualizar en el chat de aquí de Zoom. No, si lo puedes volver a poner porque como me sacó, ya no me aparecen las conversaciones antiguas. Ok, ahí está tanto el link como el QR. Ya estamos viendo que algunas personas ya pusieron balance, control, serenidad. Pero ¿qué más piensan cuando nosotros hablamos de emociones? Felicidad, tranquilidad, ok. Paz, ok. Aceptación, exacto. Progreso, ok. Crecimiento. Ok, sí. Todo lo que han notado, todo lo que han anotado aquí en este muro, realmente todo tiene unión con lo que vamos a llevar a lo largo de. Ok, sí. Como les mencionaba, todo lo que han mencionado a lo largo de este muro tiene relación. Y va a quedar el link colocado ahí. Si ustedes en algún momento quieren escribir algo más, adelante. A lo largo de toda la exposición, el muro va a ser solamente espacio para ustedes. ¿Vale? Ok. Dianita, podemos regresar a la presentación, por favor. Y ahora sí, comenzamos ya con toda la idea que ustedes tienen sobre qué es la educación emocional. Ahora sí vamos a entrar de lleno a lo que es la educación emocional. ¿Vale? Y antes de comenzar con qué es la educación emocional, nos gustaría que compartieran por qué pusieron la palabra que pusieron. Nada más brevemente, supongamos que puse paz, ¿por qué puse esa palabra y no otra? Nada más vamos a dar un minuto para eso y seguimos. Se escogen ustedes, las escogemos nosotras. Si quieren yo participo. Bueno, pues yo puse que es control porque pues, realmente cuando tienes control, cuando sabes cómo son tus emociones, cuando las conoces, empiezas a tener control de lo que piensas, de tus sentimientos, de tus acciones. Entonces, por eso yo puse control.
Ok, muchas gracias, Max. ¿Otra personita? ¿Una personita más? Bueno, yo puse aceptación porque creo que las emociones son algo que primero debemos aceptar y conocer para poder saber si requieren de alguna terapia o cosas así para poder avanzar. Ok, sí, estoy totalmente de acuerdo, Monte. Sí, en las dos participaciones, muchas gracias. Sí, están muy en concordancia. Y ahora sí, ¿qué es la educación emocional? Pues la educación emocional es un tipo de educación en la que se instruye al individuo a que pueda tener recursos para gestionar sus emociones, que a la hora de que la persona tenga que utilizar las emociones, pues las sepa utilizar de una forma adecuada. La persona que recibe una educación emocional es una persona que puede distinguir las emociones, pero también puede controlarlas y expresarlas de forma saludable. A esto se refiere a que vamos a saber cómo identificarlas. A veces nos sentimos de una forma, pero no sabemos qué es lo que sentimos, no sabemos si estamos tristes o estamos enojados, y lo que pretendemos en este taller es saber cómo identificarlas y usarlas a nuestro favor. También controlando nuestros sentimientos, conseguimos gestionar mejor las situaciones de nuestro día a día y contribuir y construir una vida mucho más estable y pacífica. También hacer que los seres humanos seamos más conscientes de nuestros sentimientos y emociones es un paso muy importante para mejorar la sociabilización y el desarrollo personal. No solamente cuando aprendemos a gestionar nuestras emociones y nuestros sentimientos nos ayudamos a nosotros mismos, sino también a nuestro alrededor. Sabemos mejor cómo comportarnos. Cuanto antes se empiece a detectar las emociones que uno siente, antes se podrá disfrutar de una vida más positiva, y si los altibajos emocionales que aparecen por una falta de recursos o de entendimiento. A veces cuando no sabemos cómo identificar nuestras emociones o autorregularlas, tendemos a ser un poco explosivos o así. Y en este taller lo que pretendemos es que sepamos cómo identificarlas y a partir de ello, pues reaccionar. Bueno, y ahora vamos a hablar un poquito acerca de las estrategias para tener una mejor educación emocional. Hay veces que no sabemos el cómo actuar en diferentes ámbitos, ya sea en lo educativo, en lo familiar e incluso hasta en lo laboral. Para esto tenemos aquí que nos dice, las conexiones de las emociones y la cognición darán lugar a una fructífera adaptación y resolución de conflictos ordinarios. Es decir, que la conexión de las emociones es donde tenemos el corazón y la cognición es la parte del cerebro. Y esto da igual al foquito, que es tener una adaptación y aprender a, a saber cómo podemos solucionar un conflicto. Siguiente, por favor. Para ello tenemos algunas. La primera es crear empatía con las personas que nos rodean. Esto es muy importante, pues el ser humano siempre va a ser un ser social. Y en el ámbito educativo o en el ámbito laboral, pues es muy frecuente que nosotros estemos rodeados con esas personas que a lo mejor no estamos de acuerdo con ellos. Y sin embargo, es importante que debemos comprender y tener la postura frente a los demás, es decir, pues esto de lo que es la empatía, ¿no? Es decir, que nosotros nos pongamos en los zapatos de los demás para saber su postura. En la siguiente tenemos aprender a aceptar la crítica. Esto al principio pues se nos hace duro aceptar y a lo mejor nos vamos a enojar por esa crítica, pero nos dice que la crítica la puede llevar a un crecimiento personal y laboral, es decir, que lo procesa inteligentemente. Es decir, que tenemos que aprender a tomar estos criterios de buena manera cuando sabemos o reconocemos que estamos en un error. En la siguiente es importante, nos habla sobre algunos detonantes, nos dice que los debemos identificar, pues a veces es necesario que nosotros tengamos, bueno, que sepamos
qué nos enoja o qué nos explota o qué no debemos hacer, qué no nos gusta. Por eso dice, es imposible arreglar un problema si no se conduce a su origen, es decir, que no sabemos quién es, dónde y por qué razón empezó. Para esto, pues debemos controlar nuestras emociones. Nos dice que es necesario que identifiquemos estas situaciones para que a lo largo de un contexto podamos evitarlas. La siguiente, gracias, nos habla sobre una autoconciencia, autocontrol y las habilidades sociales que tenemos. En la primera nos dice que es esta habilidad de reconocer e identificar las emociones en ti mismo. Es necesario que nosotros la conozcamos en lo personal, así como desde donde empieza. El autocontrol nos dice que es esta capacidad de controlar nuestros impulsos o retrasar la recompensa inmediata, es decir, tenemos un autocontrol y las habilidades sociales, pues es esta capacidad de relacionarte con los demás. Es muy importante que tengamos siempre la comunicación afectiva. En la siguiente, de favor, gracias. Es muy importante expresar nuestras emociones y compartirlas. A veces, pues es mejor compartir las emociones con las personas que nos rodean a tener guardadas en nuestro interior y que nos torturen. Entonces, cuando percibas una emoción, pues tienes que experimentarla y es cuestión esto de ir adaptándonos. También para comenzar a practicar tu inteligencia emocional, en esta podemos hacer un diario, podemos escribir, con el hecho de que, con el fin de que tengamos siempre presente las emociones. E incluso hay unas personas que recomiendan antes de dormir hacer este diario. ¿Para qué? Para que durante todo el día sepamos nuestras emociones y podamos escribirlas. Nos dice también que con el tiempo pues aprenderás a reconocerlas y mejorarás tu inteligencia emocional gracias a todas esas palabras de que tenemos que empezar. Siguiente. Le damos la palabra a mi compañera Viri. ¿Me dicen si le escuchan, por favor? De momento yo no escucho nada. Ok. Bueno, voy a seguir hablando y ya me comentan si de plano no escuchan. O si quieren así algo sencillo, ¿no? ¿Sí lograron escuchar su pregunta? No. Es que mi compañera Viri tiene un poco de problemas, fallas técnicas, pero lo que ella mencionaba es ¿qué ustedes entienden por emoción? Aparte de todo lo que ya habíamos mencionado en el muro, ¿qué entienden por emoción? Una personita que no haya participado. Pues yo creo que es como un impulso que nos hace reaccionar ante algo, ¿no? Ante alguna circunstancia que estemos viviendo o algo por el estilo. Sí, sí, mira. ¿Puedes darle la siguiente, por favor? Sí, sí tienen algo relacionado, van muy bien por ahí, entonces aquí vamos a ejemplificar un poquito más qué es la emoción. Es la movilización. Dianis, la siguiente. ¿Ya?
Bueno, ok. La emoción es una respuesta afectiva. ¿A qué me refiero? A que es una respuesta ante una situación que incluso perturbación. También las emociones pueden aparecer de forma abrupta, es decir, frente a un estímulo intenso determinado y ser breve de la duración o permanecer en cierto tiempo, este puede impedir cualquier otra acción, aún después de desaparecer la ansiedad. Alcanzar lo que es bueno o rechazar lo que se considera que es malo. La siguiente, por favor. David. ¿Qué sigue, amiga? Ay, es que... Ok. Aquí menciona de cómo es que nosotros tenemos que controlar las emociones. De primera instancia tenemos que aprender a decir que no. Es muy importante cuando uno no quiere hacer alguna cosa determinada, siempre decir no. No tenemos que decir sí por compromiso o alguna cuestión que nos afecte o que hagamos algo que nosotros no queremos hacer. Mantener siempre una actitud positiva. Esto nos lleva a que siempre, no tenemos que siempre estar felices, obviamente no, pero sí tenemos que tomar las cosas de la mejor manera posible. No nos vamos, perdón la expresión, pero no nos vamos a tirar al suelo para que alguien nos levante. Y el tercer punto es evitar complacer a todo el mundo. Como bien lo mencionaba en el punto número 1, tenemos que aprender a decir que no. Esa es la parte muy importante y en el cual nosotros nos vamos a enfocar en controlar nuestras emociones. En el número 4 dice fomentar la comunicación entre los pensamientos y los sentimientos. En esa parte me resulta muy importante mencionar que los pensamientos se tienen que pensar antes de actuar. O sea, nosotros tenemos que pensar todo antes de que lo vayamos a llevar a cabo. Y por último, tenemos que tener unas técnicas de respiración. Esto es muy importante para saber controlar nuestras emociones. Saber cómo respirar, saber si respiramos con el estómago, si respiramos con el abdomen. Todo eso es muy importante. ¿Algo que quieras añadir, Viri? No, amiga, está bien. Ya está al final de la actividad. Ok. En esta diapositiva dice, algunos han tenido que regular sus emociones para no afectar a otros. Voy a tomar la participación de Roberto. ¿Has tenido en algún momento que respirar para no afectar a otros? Pues sí, algunas veces creo que explotamos. Exacto, y no debemos de explotar. Por eso existen diversas técnicas de bloqueo. La risa, el atacar, el culpar, el retrasar, el negar, el amenazar. ¿Pero qué es todo esto? El reírse, le voy a poner un ejemplo. Cuando tu mamá te regaña o cuando tu mamá te regañaba, te decía, ay, ¿por qué no lavas los trastes? Esto, lo otro. Y tú, en tu nervio, te reías. Y tu mamá te decía, no te rías. Pues es que no es que me dé risa lo que me estás diciendo, sino esa es mi estrategia de defensa para que no me afecte lo que tú me estás diciendo. El atacar, el decir, ¿sabes qué? No, esto y esto y esto. Pero de una forma agresiva. El negar, decir, no, yo no hice nada. Yo sí lavo los trastes, ¿por qué mi hermana no? Entonces, eso es la parte de negar. Y algo muy importante de amenazar. Si no hago, yo porque sí tengo que hacer y viceversa. ¿Vale? ¿Existen algunas dudas con las técnicas de bloqueo?
No, ninguna. No, de momento ninguna. Ok. Por otra parte, también existen técnicas de asertivas, perdón. La técnica del disco roto. ¿Qué entienden por esto? A ver, ya participaron. A ver, ¿quién no ha participado? No, mi amiga, que nos, que nos sacó de la sesión, aguanta. Aguántame, aguántame. No, pues sí, amiga, pero yo la había visto a 12. Eh, ok, creo que a mí fue la única que me sacó. Una disculpa por eso. Yo casi no ocupo Zoom, amiga, yo no le entiendo la. ¿Sí me logran escuchar? Sí. Ah, ok. Una disculpa, perdón, me sacó de la sesión. No sé si fui la única, pero bueno. Las técnicas asertivas. Estábamos, ¿qué entienden por el disco roto? Ya voy. Amiga. Amiga, aguántame, que me está sacando. No sé por qué. Te voy a colgar. Ahora te vuelvo a marcar. Y no tiene por qué afectar lo que la otra persona piense de nosotros. Progresar al cambio. ¿Qué entienden por eso? Margarita, ¿qué entiendes por un progreso al cambio? Un objetivo en particular que tenemos. Y es para poder beneficiarnos de esta manera la calidad de vida. Ok, sí. Estás en todo, estoy en total acuerdo contigo. ¿Por qué? Porque sí quiere decir eso, saber los progresos que lleva consigo todo esto. Eh, ignorar. Ignorar, como ya les había mencionado, es dejar de lado lo de atrás y enfocarse en sí mismo. Siempre estar uno primero que ante todos. En la siguiente, porfis. En la siguiente. ¿Existe en mí un control emocional? Yo les puedo decir que en particular en mí, a veces sí, a veces no, dependiendo todavía de la situación. ¿Por qué les digo que depende de la esta situación? Porque la emoción, como ya lo habían mencionado mis compañeras anteriormente, es es un sentimiento positivo o un sentimiento negativo. Cuando nosotros nos sentimos en una constante angustia, en una constante ansiedad, eso puede afectar en nuestro control emocional. La angustia, el miedo, saber de primera mano cuáles son
Roberto, cuando, cuando me enojo, me cierro en no hablar las cosas en el momento y debo aprender a poder hablar y no quedarme con la frustración. Muy bien. Considero que es bueno el calmarse y después hablarlo, el pensar mejor las cosas. Y exacto, no quedarse con la frustración porque al final te quedas con ese enojo y, bueno, en general, y entonces no es sano. Monse, cuando me enojo me siento tan desesperada y tengo que aprender a ser más paciente. Exacto, muy bien. Ah, ¿quién más? Me parece que ya, ¿verdad? Bueno, considero Ok, que también las participaciones del equipo considero que son muy importantes. A ver, Cari, ¿cómo sería tu descripción en esta parte? Pues igual cuando me enojo tiendo a no hablar las cosas a lo mejor en ese preciso momento y ya cuando te llegas a calmar, ¿no? A lo mejor cuando estás muy explosiva dices cosas o groserías o demás que después te arrepientes y dices, no, ¿por qué lo hice, no? Entonces hay que aprender a tomar las cosas a su tiempo y a su forma y hablar con todas las personas. Es muy importante la comunicación ante todo y en todos los ámbitos. Ok, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Dianita. Pues igual como algunos ya habían señalado, pues cuando nos enojamos, no sé, en lo particular yo tiendo a alejarme y ya cuando se me pasa el enojo, pues ya hablo las cosas porque como igual lo menciona Karina, pues a veces decimos cosas que en el momento pues no sentimos, así que hay que tratar de ser más asertivos. Y pues esta es la primera sesión de otras dos que nos hacen falta. Por igual si nos gustan acompañar en las siguientes otras dos sesiones, pues están cordialmente invitados. Ok. ¿Algo Gracias. que quisieran mencionar con... ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Todo les quedó claro? Todo claro, muchísimas gracias. Entonces, a partir de hoy van a ir por la vida desfalfarrando felicidad, armonía y todo eso. Claro que sí, en la medida de lo posible, que así sea. Ok, muchas gracias por tu participación, Max. Muy activo en este taller. Esperamos a todos que en los próximos talleres participen sin miedo. Aquí no vamos a juzgar absolutamente a nadie. Entonces, con esto cerramos nuestro taller. Como bien lo mencionaba mi compañera Diana, vamos a tener otros dos talleres aparte. Si nos gustan acompañar, son realmente invitados y al final de los 3 talleres les vamos a dar un certificado de participación por habernos acompañado y por darnos un poquito de tiempo. Buenísimo. Una pregunta rápida. ¿Los otros talleres, cuándo serían? Dianis, ¿tienes el dato de cuándo serían? Sí, nada más permíteme tantito. Sí, gracias. Buenísimo, muchísimas gracias. Pero realmente todos van a ser por Zoom, o sea, no tenemos que preocuparnos, no nos tenemos que desplazar a ningún lado, todos van a ser por medio de esta plataforma. Realmente los talleres los considero que van a ser en la mañana, yo creo que los días viernes, considero, para que tengan un tiempito ahí para nosotras. Ok, ok. Justo nada más para saber cómo qué día y apartar el espacio. Buenísimo, pues muchísimas gracias a todas, de verdad. Excelente contenido, la verdad, y pues gracias. Que tengan un buen día. gracias a ti, Max. Cuídate.
Sí, muchas gracias a todos y ya nada más para recalcar, el siguiente es el 7 de mayo, igual en la mañana, el otro es el 14, el 19, perdón. No, el 11, perdón. El 11 de... De todos modos vamos a estar, no vamos a cambiar de liga porque sí tenemos un poco revueltas las fechas, pero sí todos van a ser en la mañana y pues van a hacer previamente, la cita va a ser previamente, o sea, no vamos a decirles un día antes como esta ocasión porque para que tengan reservado el tiempo para nosotras. Pero muchas gracias por sus participaciones. Muchas gracias a todos y que tengan un excelente fin de semana. Sí, gracias. Gracias. Gracias, Bye. igualmente. Amiga, ya dile a tu novio que se salga para hablar. Ay, gracias, qué amable. Ya creo que ya estamos las 4, ¿no? Sí. Amiga, yo estoy sudando. Quita la grabación. Ah, sí, es cierto, ahorita la corto.